El Sol se está preparando para un gran cambio, ya que sus polos magnéticos se están invirtiendo. Tal como la Tierra, el Sol tiene un norte y un sur magnético. Pero a diferencia de nuestro planeta, el proceso de inversión de los polos del Sol es más frecuente y fácil de prever. Se espera que el próximo giro se produzca este año entre abril y agosto. Aunque puede sonar apocalíptico, no tienes de qué preocuparte. Si tienes alrededor de 30 años, ya has vivido este fenómeno más de una vez, ya que el Sol se voltea cada 11 años. Probablemente no notaste ningún cambio en ese entonces, porque este proceso no nos afecta demasiado. Pero esta vez, las cosas podrían ser un poco diferentes. En la Tierra, las corrientes oceánicas son movimientos que juegan un papel crucial en la influencia del clima y el tiempo al distribuir el calor desde el ecuador hasta los polos. En el Sol, estas corrientes son más bien un océano de plasma. Pero no solo transportan calor, sino también energía electromagnética. Esto sucede porque el Sol es una enorme bola de gases calientes e ionizados que fluyen dentro de su núcleo. Al fusionar átomos de hidrógeno y formar helio, nuestra estrella libera una cantidad inmensa de energía, lo que forma estas intensas corrientes eléctricas. Y siempre que hay corrientes, hay campos magnéticos. Es más fácil de entender si piensas en ese experimento clásico con un alambre y un clavo que probablemente realizaste en la escuela primaria. Cuando la electricidad fluye a través de un alambre, crea un campo magnético alrededor del alambre. Así que, cuando conectas un alambre a una batería y lo enrollas alrededor de un clavo, el clavo se convierte en un imán. Esto es similar a cómo las corrientes eléctricas forman campos magnéticos en el Sol. Todo este proceso con el cual el Sol genera su campo magnético se llama dínamo. No podemos observarlo directamente, pero podemos ver sus efectos en la superficie del Sol. Cuando los flujos de plasma y magnetismo se vuelven inestables e intensos, se manifiestan como manchas solares, que son áreas oscuras en la superficie del Sol. Aunque aún queda mucho por conocer acerca de cómo funciona este dínamo, los científicos ya han aprendido algo muy importante tras siglos de observar las manchas solares. El proceso del dínamo sigue un patrón. Alrededor de cada década, se reorganiza. Los campos magnéticos polares del Sol se debilitan hasta llegar a cero, y luego regresan, pero con la polaridad opuesta. En la década de los 50, los investigadores descubrieron que cuando las manchas solares comienzan a volverse más intensas, significa que los polos se están preparando para una inversión. Y durante los últimos años, la actividad solar ha sido excepcionalmente alta. Hay más llamaradas solares, más ráfagas de radiación electromagnética y más bultos de plasma siendo expulsados al espacio. Es como si estuviéramos sentados en primera fila en el espectáculo de fuegos artificiales más épico del sistema solar. De hecho, el Sol no ha estado tan activo en 2 décadas. En este momento, los expertos creen que los campos polares están casi sincronizados y debilitándose constantemente, acercándose cada vez más a cero. Pero aún no hemos llegado al punto de inversión. Aunque puede parecer que el Sol invierte sus polos magnéticos como un reloj cada 11 años, la verdad es que no es tan exacto. Este cambio puede ser accidentado y algunos aspectos del fenómeno todavía son muy difíciles de predecir. Observemos el último ciclo solar, por ejemplo. El hemisferio norte comenzó su inversión magnética a principios de junio de 2012, pero entonces se encontró con un obstáculo y se quedó alrededor del punto neutro hasta finales de 2014. Mientras tanto, en el hemisferio sur, las cosas fueron más fluidas y la polaridad cambió a mediados de 2013. En esta ocasión, el Sol parece estar comportándose bien. Las cosas van sobre ruedas en este ciclo y la transición de los polos es más pareja.
Pero aquí está la cuestión. Los procesos de inversión nunca son iguales. Eso es lo que hace que este fenómeno sea tan interesante de observar. Pero al mismo tiempo, es difícil predecir cómo nos afectará. Aquí en la Tierra, no tenemos que preocuparnos demasiado por esas intensas explosiones solares que ocurren a 150 millones de kilómetros de distancia. Pero si una tormenta solar llegara a nuestro planeta, la principal amenaza que traería sería la interrupción de los satélites de comunicación en el espacio. Sin embargo, las cosas podrían ser diferentes en este ciclo de inversión que está sucediendo en 2024, porque el número de satélites ha aumentado drásticamente en los últimos años. Por ejemplo, solamente el sistema Starlink de Elon Musk incluye más de 4,000. Todos estos satélites, junto con los satélites de comunicación y GPS, podrían verse afectados o incluso destruidos por una potente tormenta solar. A pesar de que las posibilidades de que una tormenta solar de estas características golpee la Tierra son bajas, no es imposible. En 1859, durante el evento Carrington, sucedió una tormenta cerca del pico del ciclo solar, haciendo que las corrientes fluyeran a través de las líneas de telégrafo, provocando incendios y perturbando los mensajes a nivel mundial. La Tierra quedó en silencio cuando las comunicaciones por telégrafo fallaron. Imagina lo que una tormenta solar podría hacer a nuestra gran cantidad de satélites hoy en día. Podría afectar todo aquello en lo que confiamos a diario, desde las comunicaciones y la navegación basadas en el espacio hasta los servicios de pronóstico del tiempo. La distribución de energía a nivel del suelo también podría verse afectada. Puedes olvidarte de ver YouTube o Genial, porque si tal fenómeno ocurriera hoy, podría causar un apocalipsis en Internet, dejando a innumerables personas y empresas sin conexión. Se calcula que si ocurriera un evento de clase Carrington hoy en día, provocaría daños que oscilarían entre los 600,000 millones y los 2,5 billones de dólares. Y estoy hablando solo de los Estados Unidos. Afortunadamente para nosotros, las tormentas solares tan intensas como el evento Carrington suceden solo una vez cada 500 años aproximadamente. Mala noticia para los satélites de comunicación, pero una gran noticia para los observadores de auroras. Durante el evento Carrington, deslumbrantes auroras boreales iluminaron el cielo mientras los espectáculos de luces polares se extendían mucho más allá de sus rangos habituales. Las luces del norte se vieron tan al sur como en Cuba y Honolulu, Hawái, mientras que las luces del sur se vieron tan al norte como en Santiago de Chile. Para muchas personas alrededor del mundo, esta fue su primera visión de la aurora y quedaron obsesionadas con los cielos inusualmente brillantes. Algunos de ellos pensaban que era el fin del mundo, mientras que otros comenzaban su día temprano, creyendo que el sol había salido tras escuchar a los pájaros piar y ver los cielos brillantes. Hoy sabemos que no hay nada extraño en ello, considerando que la aparición de auroras en latitudes más bajas es uno de los efectos esperados de la inversión del polo magnético del Sol. Típicamente, estos deslumbrantes fenómenos se encuentran entre los 60 y 75 grados de latitud, pero durante la última inversión del polo magnético del año 2013, se observaron intensas auroras por debajo de los 50 grados. Los testigos describieron estas auroras como de un rojo sangre o un carmesí profundo, y brillaban tan intensamente que se podía leer un periódico bajo su luz. Es importante estudiar este fenómeno y no temerle. La inversión de los polos magnéticos del Sol es en realidad una gran oportunidad para que los científicos comprendan mejor cómo funciona nuestra estrella. Dado que aún faltan muchas piezas en el rompecabezas del dínamo, todavía no somos muy buenos para predecir por qué algunos ciclos solares son más intensos que otros o cuándo ocurrirá una eyección de masa coronal. Pero poder predecirlo se está volviendo cada vez más necesario a medida que nos aventuramos al espacio.
Cuantas más personas estén fuera de la Tierra, más expuestas estarán a estas fuertes tormentas solares. Es por eso que la comunidad científica quiere saber con mayor precisión cuándo una tormenta solar puede causar daños a las naves y a las estaciones espaciales. Además, ayudaría a los meteorólogos a avanzar en la predicción del clima, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. El objetivo principal es hacer que los viajes espaciales sean más seguros a medida que el interés en las misiones tripuladas a la Luna y Marte crece cada año. Otra razón por la que es importante aprender más sobre la inversión del polo del Sol es para entender mejor cómo funciona su misterioso interior. Eso podría ayudarnos a descifrar los aspectos de otras estrellas en el universo y quizás nos acerque a responder la pregunta esencial: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hay tantas noticias sobre el Sol? Algunos dicen que el Sol se está enojando. Bueno, ¿qué significa eso exactamente? ¿Deberíamos preocuparnos? Francamente, sí, deberíamos estar preocupados. Por lo general no es bueno recibir demasiado sol. El componente ultravioleta de la luz solar es perjudicial para la piel, pero la piel humana posee cierta pigmentación que nos protege contra los rayos solares peligrosos. Cuanto más ultravioleta hay, más pigmentación tenemos. Los grandes sombreros y, por supuesto, las cremas con un alto factor de protección solar sin aceite también ayudan, en especial a las personas de piel clara. Pero, ¿qué va a suceder en nuestro planeta? Primero, saquemos una estimación de cuán enojado es probable que se ponga el Sol. El Sol generalmente pasa por un ciclo activo-calmo-activo cada 22 años, con altibajos que ocurren cada 11 años. ¿Por qué sucede eso? Nadie lo sabe, simplemente sucede. Probablemente haya una razón, pero los científicos aún no la han descubierto. Saben que con cada ciclo, el Sol invierte sus polos magnéticos. Eso en sí mismo es bastante asombroso, especialmente cuando consideras que la Tierra no ha invertido sus polos magnéticos en 600.000 años. De hecho, en los últimos 100 años, el Sol ha estado extremadamente tranquilo. Eso también es inusual. El ciclo activo-calmo-activo se ha convertido en un ciclo activo-calmo-calmo. Pero algo está cambiando, y es por esta razón que les estamos notificando a ustedes, los genialocos, qué podemos esperar en los próximos años. Los términos calmo, activo o enojado se refieren a la cantidad de radiación de alta energía que emite el Sol. Afortunadamente, no cambia mucho. Eso sería un problema serio. Si el Sol se atenuara un 6% o aumentara su brillo, la Tierra se congelaría o se freiría. Observar las manchas solares es la forma más fácil de medir la actividad del Sol. Cuantas más manchas solares sean visibles, más activo estará el Sol. Un gráfico conocido como el diafragma de la mariposa rastrea el patrón de 11 años de actividad de las manchas solares. El diafragma de la mariposa muestra cómo las manchas solares desaparecen regularmente de la superficie del Sol y reaparecen en otros lugares. La NASA pronosticó que el actual ciclo de actividad solar sería tranquilo, como el anterior. Pero está empezando a parecer que ese no es el caso. Actualmente estamos en el ciclo solar número 25, el 25º ciclo solar de 11 años desde 1755, cuando se comenzó a llevar un registro. Se espera que este ciclo de actividad solar alcance su punto máximo en 2025. El Sol ya ha superado el número de manchas solares que la NASA había predicho. No parece que este ciclo solar vaya a ser tranquilo. Parece que vamos a tener una radiación solar muy activa en la Tierra durante los próximos años. A principios de febrero de 2022, 40 de los 49 satélites de comunicaciones de SpaceX en órbita sobre la atmósfera fueron destruidos por una explosión en el Sol. El gas de plasma electromagnético de alta velocidad del Sol, conocido como viento solar, hizo que la atmósfera de la Tierra se comprimiera y los satélites de Elon Musk perdieron su integridad orbital y se estrellaron contra la Tierra. Las manchas solares parecen manchas oscuras en el Sol, pero no son oscuras, simplemente no son tan brillantes como el resto de la superficie. Para tener una mejor idea, toma una bombilla encendida de 25 vatios y sosténla frente a una bombilla encendida de 100 vatios. La bombilla de 25 vatios lucirá oscura. Eso sucede con las manchas solares. Las manchas solares en la superficie del Sol casi siempre vienen en pares. Eso se debe a que son tormentas magnéticas en el gas de plasma del Sol. Una mancha solar es magnéticamente positiva y la otra es magnéticamente negativa. Entre las dos, que pueden ser mucho más grandes que la Tierra misma,
fluye una corriente eléctrica que lleva consigo un arco de gas ionizado. Y las erupciones solares son otra cosa que debería preocuparnos. Son poderosas explosiones electromagnéticas en el Sol asociadas con las manchas solares. A medida que el gas de plasma supercaliente se agita y gira, también giran las líneas del campo magnético en las manchas solares. Cuando estas líneas se rompen, una poderosa explosión libera rayos X y radiación gamma a la velocidad de la luz. También se liberan gases visibles. Las erupciones solares tienen un sistema de clasificación según su potencia. Las de clase X son las más peligrosas. Este tipo de erupción solar puede causar apagones de radio en toda la Tierra y dañar satélites, afectar a los astronautas en órbita e incluso a los pasajeros en aviones de gran altitud. Las erupciones solares de clase M causan auroras espectaculares en los polos norte y sur de la Tierra, mientras que las de clase C casi no tienen efecto en nuestro planeta. Pero las erupciones solares no son las mayores explosiones del Sol. Las CME, que significa eyección de masa coronal, son mucho más grandes que las erupciones solares y más peligrosas cuando se dirigen hacia nosotros. Como su nombre lo indica, las eyecciones de masa coronal son explosiones que se originan en la corona del Sol. Lanzan millones de toneladas de gases ionizados calientes hacia el exterior desde la corona. La corona es la capa de gas delgado y brillante que hay alrededor de la superficie del Sol. La corona del Sol es mucho más caliente que la superficie. Y la superficie en sí tiene unos 5.500 grados centígrados. Pero la corona está a más de 550.000 grados. ¿Por qué y cómo la corona es mucho más caliente que la superficie del Sol? Es otro gran misterio que los científicos aún tienen que resolver. Una teoría reciente afirma que la corona se calienta con ondas de sonido y que las reacciones nucleares del Sol hacen mucho ruido. El proyecto GONG, o Global Oscillation Networking Group, se creó para monitorear las ondas de sonido en el Sol. Genial, ¿no? Resulta que el Sol suena u oscila como una campana. Y tenemos 5 sitios de observación en todo el mundo. En la India, en Australia, en las Islas Canarias, en Chile y en California, que mantienen una vigilancia constante sobre los más de 10 millones de ondas de sonido que se mueven en el Sol y alrededor de él. Ahora que el Sol está entrando en una fase activa, podemos esperar ver potentes eyecciones de masa coronal dirigiéndose hacia nosotros. Los gases expulsados por el Sol son ionizados y despojados de electrones por el intenso calor. Esto hace que formen una tormenta de protones que puede viajar por el espacio a velocidades de alrededor de 800 kilómetros por segundo. Estos núcleos atómicos cargados positivamente serán mayormente bloqueados o desviados por el campo magnético que se extiende alrededor de la Tierra. Nuestra atmósfera no ayuda contra una tormenta de protones, aunque el último kilómetro de aire sobre la superficie de la Tierra detiene los dañinos rayos X de las erupciones solares. El viento de partículas del Sol solo puede ser detenido por la magnetosfera de la Tierra. Podemos esperar algunas auroras espectaculares alrededor de los polos magnéticos de la Tierra, y es muy posible que estas auroras se extiendan hasta las latitudes medias cuando la Tierra se mueva a través de una eyección de masa coronal. Actualmente Estados Unidos tiene una sonda espacial que se dirige a la corona solar. Debido a que la corona del Sol se extiende hacia afuera por muchos millones de kilómetros, la sonda solar Parker, como se la llama, navega a 5,5 millones de kilómetros de la superficie de nuestra estrella, o aproximadamente 1/10 de la distancia a Mercurio. La sonda está experimentando temperaturas de más de 1.300 grados centígrados, pero su interior está a salvo. Un escudo térmico compuesto de carbono de 11,43 centímetros de espesor protege los telescopios y magnetómetros de la sonda que miden la intensidad del viento solar. Las 5 antenas que sobresalen en los gases coronales están hechas de una aleación que puede soportar las temperaturas extremas de la corona. El reciente ciclo de doble calma del Sol es un poco preocupante cuando se trata de predecir cuán activo estará el Sol en el próximo ciclo. Las manchas solares desaparecieron por completo durante mucho tiempo de toda la superficie del Sol. Es como si las distorsiones magnéticas que solemos ver en la fotosfera del Sol se hubieran hundido en su interior. El magnetismo intenso está saliendo a la superficie ahora y se está abriendo paso por la corona. El Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, predice que este ciclo solar, el ciclo número 25, será uno de los más fuertes de la historia. El último ciclo solar fue muy tranquilo, con un recuento de manchas solares de solo 116. El promedio es 170. Pero la predicción para este ciclo es de entre 210 y 260 manchas solares. Podría ser uno de los ciclos más fuertes de la historia.
nos arriesgamos a perder más satélites por un viento solar más potente. También podemos esperar sobrecargas de la red eléctrica a medida que la tormenta de protones alcance su punto máximo en 2025. Eso significa que deberíamos esperar una interrupción de nuestros servicios de Internet a medida que los protones cargados positivamente entren en los cables, se topen con los transformadores y los sobrecarguen. El 12 de marzo de 1989, una poderosa CME golpeó la Tierra y creó un caos absoluto en nuestras redes eléctricas. ¿Experimentaremos algo de esta magnitud en un futuro próximo? Bueno, mejor mantengámonos alerta. Nubes de fuego y humo vuelan hacia arriba y el cohete se lanza. El Delta IV Heavy es uno de los cohetes más poderosos que se hayan fabricado jamás. 3 enormes motores queman toneladas de combustible, lo que ayuda a la nave espacial a ganar altura. Los 2 propulsores laterales se despegan, dejando el núcleo del propulsor para seguir ascendiendo. Cuando está en órbita, el cohete libera su carga útil. Esta es la sonda solar Parker, la última nave espacial en tocar el Sol. Y seguiremos su recorrido paso a paso. La sonda se lanzó el 12 de agosto de 2018 y comenzó su viaje hacia nuestra estrella. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es 390 veces la distancia Tierra-Luna y 36,000 veces el ancho de los Estados Unidos de costa a costa. Las partículas de luz que emite el Sol necesitan 8 minutos para recorrer esta distancia. Para nuestros cohetes convencionales, ese viaje tomaría más de 200 días. Pero la Parker Solar Probe lo cubrió más rápido usando maniobras gravitacionales. En su camino de la Tierra al Sol, la sonda dio vueltas alrededor de nuestro vecino Venus. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el campo gravitatorio del planeta y dejar que lo atrajera. En este punto, nuestra sonda espacial recibió un impulso adicional y así no necesitaba desperdiciar combustible. Después de hacer una órbita, los motores de la sonda espacial cambiaron la trayectoria y la sonda abandonó la órbita de Venus. Obtuvo suficiente aceleración para viajar al Sol y el 5 de noviembre de 2018 hizo su primer acercamiento al Sol. Antes de tocar su superficie, la nave espacial tuvo que entrar primero en la órbita de la estrella. Para lograr esto, hizo aún más maniobras gravitatorias. Solo después de eso, comenzó a dar vueltas alrededor del Sol, el objeto más pesado del sistema solar y con la gravedad más poderosa. Eso le dio a la sonda una cantidad increíble de aceleración con cada sobrevuelo. La sonda solar Parker se movía constantemente entre 2 puntos, el perihelio y el afelio. Mira, aquí está el Sol y aquí está la órbita de la sonda en forma de elipse. El punto más cercano al Sol es el perihelio. El Sol estaba tirando de la sonda a una velocidad increíble. En este punto, la sonda comenzó a alejarse de la estrella. Todavía tenía mucha velocidad y energía, pero estaba luchando contra la fuerza gravitatoria de la estrella. Entonces, poco a poco se ralentizó. El punto donde la sonda pierde toda su aceleración se llama afelio. La fuerza gravitatoria de la estrella vence y la sonda comienza a moverse hacia el Sol, ganando velocidad nuevamente. La sonda hizo varios círculos siguiendo una órbita estable, pero luego su órbita se cruzó nuevamente con la de Venus. Otra maniobra gravitatoria, y después de eso, la trayectoria de la sonda cambió ligeramente y ganó velocidad. El punto del perihelio de su órbita estaba ahora más cerca del Sol. La sonda hizo varios círculos más siguiendo esta nueva órbita. Luego, nuevamente, se acercó a Venus. Otro acercamiento al Sol. Cada encuentro con Venus corrigió la trayectoria de la sonda y redujo gradualmente su distancia a nuestra estrella. En abril de 2021, finalmente se acercó tanto al Sol que tocó su corona. Aunque la distancia real entre la sonda y el Sol era de 8,5 millones de kilómetros, eso contaba como un toque. Miremos la estructura de nuestra estrella cortándola por la mitad. Este es el núcleo del Sol. Es aproximadamente una cuarta parte de su ancho. Este núcleo es 150 veces más denso que el agua. Debido a la intensa presión y a la alta temperatura, allí ocurren reacciones nucleares. El hidrógeno se convierte en helio, emitiendo una increíble cantidad de calor y radiación. La siguiente capa es la zona de radiación. Aquí es donde el calor se transfiere desde el núcleo a las siguientes capas. Pero los fotones aquí no se mueven hacia el exterior. Pueden ser dirigidos a cualquier lugar y reirradiados muchas veces. Los científicos creen que el tiempo medio que tarda un fotón de luz en viajar desde el núcleo hasta la siguiente capa del Sol es de unos 10.000 a 170.000 años. Luego está la zona de convección. Esto es lo que se considera que es la superficie del Sol, pero no es una superficie sólida, es un océano de plasma caliente. Parece un panal de abejas. Eso es porque el plasma calentado se eleva desde las capas inferiores, creando algo así como mini géiseres. Y mientras todavía está caliente en medio de esos géiseres,
Sus bordes se enfrían, creando un patrón sorprendente en la superficie del Sol. Las siguientes capas son la atmósfera del Sol. Primero, la fotosfera. Esta es la capa que emite luz. Y eso es exactamente lo que ves cuando miras al Sol. Pero cuidado, no hagas eso. Necesitas equipo especial para mirar nuestra estrella. La fotosfera tiene un espesor de hasta 400 kilómetros. Eso es como la altura a la que se mueve la Estación Espacial Internacional sobre la Tierra. Luego, la cromósfera, o esfera de color. Esta capa de la atmósfera del Sol le da a la estrella su tono rojizo. Aquí aparecen eyecciones solares. Esas son poderosas emisiones de materia que salen de la superficie del Sol. Su velocidad puede alcanzar los 700 kilómetros por segundo. En algún momento quedan atrapadas por el campo magnético de la estrella y retroceden. Y luego está la corona, la envoltura gaseosa del Sol. Las eyecciones más poderosas tienen lugar allí. Puedes ver la corona durante los eclipses, cuando la luna cubre el disco solar. Entonces puedes notar algún tipo de brillo alrededor de la estrella. Esta es la corona. Se extiende por millones de kilómetros alrededor del Sol, y la sonda solar Parker tocó precisamente esa área. Ahí es donde el material solar y la radiación todavía están ligados a la gravedad de la estrella y no salen volando al espacio. Y todo lo que está más allá de esa área es el viento solar. Es el material y la radiación que logran escapar de la gravedad del Sol y salir al espacio. La sonda sorprendió a los astrónomos al proporcionar más información sobre este límite. Resulta que no es una pared circular perfecta como solíamos pensar. El límite está roto y desigual. Se parece más a una cadena montañosa. Estas regiones irregulares tienen esa forma debido al flujo desigual de plasma desde la superficie del Sol. Cuanto más grande y poderoso es el flujo, más lejos está el límite de la superficie de la estrella. Pero los científicos aún no saben qué causa exactamente esta diferencia. Después de realizar el sobrevuelo alrededor del Sol, la sonda continuó su viaje y comenzó a alejarse de la estrella nuevamente. Los investigadores esperan otros 4 acercamientos en 2022. Y en agosto de 2023, la sonda realizará un sobrevuelo alrededor de Venus, ganará más velocidad y se acercará al Sol a una distancia cercana récord. El próximo sobrevuelo de Venus ocurrirá en 2024. Y con suerte, la sonda solar Parker podrá soportar las altas temperaturas y la radiación tan cerca del Sol. Afortunadamente, los científicos se han ocupado de eso. La sonda tiene un escudo solar. Está unido al lado de la sonda que mirará hacia la estrella. Tiene aproximadamente el tamaño de la ventana de una casa y cerca de 11 centímetros de grosor. Está hecho de un material especial que puede soportar una temperatura de unos 1370 grados Celsius. Eso es casi 6 veces más la temperatura de un horno de cocina normal. El cuerpo de la sonda está hecho de un material blanco que refleja la luz del Sol. Todo el equipo científico está colocado justo en el centro de la sonda de ese escudo. Si los rayos del Sol inciden a corta distancia sobre el cuerpo desprotegido de la sonda, todo el equipo quedará fuera de servicio en apenas unas décimas de segundo. La sonda está equipada con un instrumento de investigación de campos electromagnéticos. Este es un sistema para medir campos eléctricos y magnéticos, ondas de radio, temperatura y densidad de plasma. El generador de imágenes de campo amplio de la sonda, o WISPR, es un telescopio óptico, el que tomó esas impresionantes imágenes del plasma en movimiento en la corona del Sol. Estas serpentinas son lo que ves durante los eclipses solares. La investigación Solar Wind Electrons Alphas and Protons mide protones, electrones e iones de helio. Ayuda a los científicos a estudiar los vientos solares que a menudo dañan nuestra tecnología. Las erupciones inesperadas en la superficie del Sol provocan fuertes vientos solares. Pueden quemar chips en satélites que orbitan la Tierra. Dado que tenemos la EEI, donde la gente trabaja todo el tiempo, necesitamos saber más sobre los vientos solares y cómo protegernos de ellos. Mientras la sonda continúa su investigación, ya ha establecido varios récords mundiales. Es el objeto hecho por humanos más cercano al Sol. También es el poseedor del récord de velocidad. Durante su acercamiento final al Sol, la sonda alcanzó una velocidad de 162 kilómetros por segundo. Eso significa que podría cubrir la distancia de Nueva York a Los Ángeles en solo 24 segundos. Y un viaje alrededor de la Tierra tomaría unos 4 minutos. Un viaje a la Luna en una nave espacial de este tipo solo tomaría 40 minutos. En 2025, la sonda se acercará más que nunca al Sol, alcanzando una velocidad de aproximadamente 690.000 kilómetros por hora. Pero incluso esta velocidad es solo el 0,064% de la velocidad de la luz. Un estudio reciente ha incluido a casi 200 estrellas enormes que están llegando al final de sus vidas. Los científicos tienen información más precisa sobre cómo terminará un día el Sol.
Resulta que el Sol será entre 200 y 300 veces más grande de lo que es ahora para cuando llegue su final. Para empezar, comencemos con información básica sobre los tamaños de las estrellas. Las gigantes alcanzan esta etapa porque se quedan sin combustible nuclear y no queman más hidrógeno en su núcleo. Con el tiempo, el núcleo se calienta lo suficiente como para iniciar la siguiente etapa de fusión, que es la quema de helio. Todas las estrellas que fueron estudiadas en este nuevo análisis estaban en la fase de quema de hidrógeno en la capa o en la fase de quema de helio en el núcleo. Aunque las estrellas gigantes y supergigantes representan menos del 5% de todas las estrellas, o al menos de las que conocemos, son visibles desde la distancia debido a su gran brillo. De hecho, según los científicos, alrededor de 1/3 de todas las estrellas que puedes ver afuera en una noche oscura sin luna son estrellas gigantes o supergigantes. Este estudio les proporcionará a los astrónomos información realmente útil sobre las estrellas gigantes. Podrán determinar su tamaño y su temperatura, sin importar dónde se encuentren o su etapa evolutiva. Esto significa que pueden ver el color verdadero de una estrella y utilizar eso para averiguar su radio. ¿No es genial? Esto plantea la pregunta: ¿cómo será nuestro Sol cuando se vuelva viejo y gruñón? Para decirlo de manera simple, se expandirá cuando comience a quemar su capa de hidrógeno, pero luego se encogerá un poco durante su fase de quema del núcleo de helio. Después de unos cientos de millones de años, terminará siendo una estrella gigante, aproximadamente de 200 a 300 veces su tamaño actual. Al final, el Sol se expandirá tanto que se evaporará. Entonces, ¿qué sucederá después de que el Sol se desvanezca? Los científicos tienen algunas predicciones sobre lo que ocurrirá, aunque nosotros no estaremos para verlo. Están bastante seguros de que el Sol se convertirá en una nebulosa planetaria. Estas nebulosas planetarias son porciones de gas y polvo en el espacio que provienen de una estrella que se está apagando. Recibieron su nombre porque a las personas que usaban telescopios en el siglo XVIII les parecían planetas, aunque ahora sabemos que no tienen nada que ver con planetas reales. Pero aquí está lo sorprendente. Los astrónomos han descubierto que pueden usar el nivel de brillo de estas nebulosas planetarias para calcular su distancia con respecto a nosotros. En 2018, los científicos también descubrieron que el Sol es el límite mínimo de tamaño que una estrella puede tener y aún así producir una nebulosa visible. Cualquier estrella más pequeña no sería visible. Las que son hasta 3 veces más masivas que el Sol producen nebulosas más brillantes. El Sol tiene 4.600 millones de años, pero se estima que le quedan otros 10.000 millones de años hasta su fin. También se está volviendo más brillante cada año. Puede que no parezca mucho ahora, pero en realidad va a causar grandes problemas para la Tierra. En unos 1.000 millones de años, el Sol será demasiado brillante para que la vida en la Tierra sobreviva. Nuestros océanos se evaporarán y hará demasiado calor para que el agua se forme de nuevo. Así que, a menos que encontremos una forma de escapar de este planeta, a la humanidad le quedan solo alrededor de 1.000 millones de años. ¿Seguirá existiendo la Tierra cuando el Sol se convierta en polvo? Es difícil saber con exactitud la cronología. Pero incluso antes de que eso ocurra, la Tierra probablemente estará quemada y sin vida, sin atmósfera ni océanos. No está claro cuán cerca llegarán las capas externas del Sol a la Tierra. Pero si se acercan demasiado, podría provocar que la Tierra se precipite hacia el Sol y desaparezca por completo. Incluso si nuestro planeta de alguna manera logra sobrevivir a la fase gigante del Sol, estará orbitando una enana blanca caliente o una estrella que ha agotado su combustible. En ese futuro distante, el Sol será apenas un poco más grande que nuestro planeta. Con el tiempo, se enfriará y se apagará por completo. Pasará a otra etapa llamada enana negra. Esto provocará que la órbita de la Tierra se afloje y nuestro planeta se espiralizará hacia el Sol apagado. Pero curiosamente, el Sol no tiene la última palabra en lo que le sucede a la Tierra. La gravedad mantiene a los planetas en órbita, pero también los atrae entre sí, lo que puede causar que sus órbitas se flexionen y se desvíen. Esto podría llevar a que el sistema solar se desestabilice y expulse planetas, incluida la Tierra. Básicamente,
Muchas cosas podrían suceder en los próximos 5.000 millones de años antes de que el Sol se convierta en una gigante roja. También existe otro escenario. Aunque la mayoría de las estrellas se mantienen lejos de nuestro sistema solar, está la posibilidad de que una pueda acercarse en los próximos 1.000 millones de años. Incluso una estrella pequeña o un agujero negro podría alterar la órbita de nuestro planeta si se acerca demasiado. Pero no te preocupes. Las probabilidades de que eso ocurra son bajas debido a la gran distancia que hay entre las estrellas. Nuestro Sol es una estrella solitaria, por lo que hay pocas probabilidades de que podamos encontrarnos con otra. Sin embargo, muchas estrellas del universo tienen compañeras. Entre estas estrellas está Castor, un impresionante sistema que comprende 6 estrellas y es uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno. Aunque los humanos han admirado a Castor durante siglos, no eran conscientes de su verdadera naturaleza hasta la invención de los telescopios y espectroscopios. Incluso con la ayuda de un pequeño telescopio, es evidente que Castor está compuesto por 2 estrellas principales, Castor AA y BA, que giran entre sí. Estas estrellas son más grandes que el Sol y necesitan 467 años para completar una órbita. En total, Castor está compuesto por 6 estrellas diferentes. La más grande, llamada Castor AA, es unas 2 veces más grande que el Sol, mientras que la más pequeña tiene alrededor de la mitad de su masa. Si los humanos queremos sobrevivir los próximos miles de millones de años, deberíamos establecer un campamento en otro lugar del universo. Puede parecer algo sacado de una película de ciencia ficción, pero podría ser nuestra realidad algún día. Por suerte, la NASA ya está considerando algunas opciones. Han descubierto 2 nuevos planetas, TOI 700E y TOI 700D, que podrían ser nuevos puntos de interés para nosotros los humanos. TOI 700E se encuentra en la zona optimista, lo que significa que podría tener agua e incluso una atmósfera. TOI 700D está en la zona habitable conservadora, por lo tanto, no hay ninguna seguridad de que nos sirva. Pero bueno, aprovecharemos lo que podamos. Pero espera, antes de empezar a empacar tus maletas, hay un pequeño problema. ¿Cómo llegamos allí? John Glenn necesitó meses de preparación para orbitar la Tierra 3 veces. Así que tal vez debamos comenzar a trabajar en nuestro entrenamiento de astronautas. Bueno, al menos tenemos algunas opciones para nuestros futuros planes de vacaciones intergalácticas. ¿No sería genial si pudiéramos viajar en el tiempo para ver cómo lucirá nuestro sistema solar dentro de miles de millones de años? Un físico estadounidense llamado Ron Mallett ha propuesto una teoría interesante sobre el viaje en el tiempo. Utiliza la luz, un recurso abundante en el universo. Su idea implica usar un cilindro giratorio de luz que podría transportar un objeto tanto en el espacio como en el tiempo, de manera similar a cómo se mueve una burbuja en un líquido en movimiento. Mallett sugiere que un cilindro con la forma adecuada podría permitir viajar al pasado y al futuro. Para probar su teoría, ha estado intentando conseguir financiación para un experimento. Sin embargo, algunos científicos consideran que la teoría de Mallett es imposible y que no es necesario probarla. También podríamos ser capaces de viajar en el tiempo si nos movemos lo bastante rápido. Según Einstein, la forma en que experimentamos el tiempo puede cambiar dependiendo de la velocidad a la que nos movemos. Si vamos realmente rápido, el tiempo se ralentiza. Por ejemplo, los astronautas en el espacio envejecen un poquito más lento que las personas en la Tierra. Esto es importante para cosas como el GPS, que perdería precisión sin ajustes especiales debido a cómo le afecta el tiempo. ¿Qué pasaría si el Sol explotara? Bueno, puedes adivinarlo. Sería una noticia muy mala para nosotros. Este fue un video corto, ¿verdad? No, espera, tengo más. Si el Sol explotara, se desataría el caos en nuestro sistema solar. Los científicos nos dicen que ciertamente sucederá algún día. ¿Pero por qué? ¿Cómo se desarrollarían exactamente los sucesos? ¿Y es posible de alguna manera sobrevivir a semejante catástrofe? Bien, vamos a profundizar en ello. En primer lugar, prepárate para un viaje al núcleo del Sol.
El corazón de nuestra estrella está lleno de átomos de hidrógeno que tienen una fiesta de baile celestial. Estos átomos están tan emocionados que chocan entre sí con todas sus fuerzas, y cuando colisionan sucede algo mágico, la fusión nuclear. Y en esta fusión, los átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio, un experimento de química a gran escala. Durante esta fusión nuclear, una pequeñísima cantidad de masa de los átomos de hidrógeno se transforma en una gran cantidad de energía. Es la famosa ecuación de Einstein, E igual mc² en acción. La energía se libera en forma de luz y calor, irradiando hacia afuera para iluminar todo el sistema solar. Una vez que todos estos procesos se ponen en marcha, un montón de partículas energizadas llamadas fotones se unen a la diversión. Estos fotones son como pequeños paquetes de luz rebotando y zumbando en todas direcciones. Desempeñan un papel crucial en la transportación de la energía del Sol a través del espacio, e iluminan y calientan nuestro acogedor planeta. Pero para mantener todo esto en marcha, y para que los átomos no escapen y creen un caos total, el núcleo del Sol necesita estar bajo una tremenda presión. Esta presión proviene del inmenso peso de las capas exteriores que presionan sobre el núcleo. Pero las capas internas no se rinden. La energía creada por la fusión y la concurrida fiesta de fotones intentan con todas sus fuerzas escapar del núcleo del Sol. Pero el núcleo es tan denso y la presión es tan grande que la energía se toma su tiempo para salir. Rebota, es absorbida y vuelve a emitirse por otras partículas. Finalmente, después de mucho tiempo, llega a la superficie del Sol y se dispara al espacio para llegar hasta nosotros como luz solar. Bien, ahora ya sabemos cómo funciona el Sol. Pero, ¿qué sucede una vez que llega al final de su vida? Bueno, aquí está lo interesante. Nuestro Sol tiene un suministro limitado de hidrógeno. En unos 5.000 millones de años se quedará sin combustible. Después de eso, la estrella experimentará algunos cambios importantes. Ahora, presta atención, porque hay muchas posibilidades de que nos lo perdamos. Primero, el Sol se inflará y se convertirá en una gigante roja mientras se expande como un globo. Crecerá tanto que se tragará los planetas interiores, incluyendo a nuestra querida Tierra. Estamos hablando de un Sol que ocupa todo ese espacio, así que ni siquiera veremos el final de nuestra estrella, a menos que nos mudemos a algún lugar más lejano. Después de la fase de gigante roja, el Sol se encogerá un poco. Sus capas exteriores se desvanecerán en el espacio, dejando atrás una hermosa nebulosa planetaria, y así quedará revelado su núcleo resplandeciente. ¡Oh! El núcleo, ahora lleno de helio, empezará a sonar extraño, y también comenzará a fusionar elementos más pesados como el oxígeno y el carbono. Estas reacciones no serán tan enérgicas, como una fiesta con menos baile y ambiente más relajado. Al final incluso el helio se agotará y el Sol se convertirá en una enana blanca compacta, una estrella jubilada disfrutando de su hogar de retiro. Los científicos estiman que al Sol le quedan entre 7 y 8.000 millones de años antes de que apague sus luces. Pero no te preocupes, para ese entonces la humanidad podría haber viajado a galaxias lejanas o incluso haber evolucionado hasta convertirse en seres increíbles. Nuestro Sol no se apagará con un estruendo como los fuegos artificiales. No es lo suficientemente grande como para convertirse en una supernova o un agujero negro. Esas superestrellas necesitan mucha más masa que la de nuestro Sol para lograr esos trucos cósmicos. Pero ¿qué pasaría si explotara muy de golpe? Abruptamente y sin ninguna razón. Bueno, vamos a ver. Imagina esto. El Sol estalla y la Tierra se prepara para un viaje salvaje. El suceso desata una cantidad increíble de energía que envía una onda de choque que se desplaza a través del espacio a la velocidad de la luz. Son necesarios unos 8 minutos para que esta onda de choque llegue a la Tierra. ¿Por qué? Bueno, el Sol está a una asombrosa distancia promedio de 150 millones de kilómetros de nosotros. Entonces, toma un poco más de 8 minutos y 20 segundos que la luz del Sol recorra toda esa distancia y nos alcance. Pero hablemos de la explosión. Sería un espectáculo grandioso. Lamentablemente, también sería el fin de la película. Las cantidades inmensas de energía desatada harían que el Sol se expandiera rápidamente tragándose los planetas interiores, incluyendo a la Tierra. Y eso no es todo. Prepárate para una explosión gigantesca de radiación.
el Sol desataría un torrente de partículas supercargadas. Estamos hablando de rayos X y rayos gamma, el tipo de radiación que puede causar serios problemas. Cuando estas partículas de alta energía impactan con nuestro planeta, se descontrolan, causando todo tipo de caos. Ioniza la atmósfera y crea un inmenso pulso electromagnético. Este pulso es como una onda de choque para los aparatos electrónicos. Los fríe, los electrocuta y los deja inutilizables. Por lo tanto, si tus dispositivos no están protegidos, pasarán un mal rato. Hablando de tiempos difíciles, lo que sigue es la vaporización instantánea de nuestro planeta. Pero el gran final del Sol no solo afecta a la Tierra, sino que causa estragos en todo el sistema solar. Esa enorme ráfaga de energía se estrellará con todo en su camino. Los planetas y otros objetos serán sacados de sus cómodas órbitas en un absoluto caos y desconcierto. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¡pum!, se ha ido abandonado a los vientos cósmicos. E incluso los planetas que sobrevivan a esta catástrofe probablemente se desviarán de sus órbitas y vagarán libremente por la galaxia. No olvidemos los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno. Estos gigantes generan su propio calor interno, lo que los mantiene acogedores y atrae a muchas lunas. Pero la explosión del Sol robaría su calor, convirtiéndolos en lugares increíblemente fríos. Y ahora que hemos discutido cuán catastrófico sería todo esto para nuestro sistema solar, vamos a hacer la pregunta lógica. ¿Podría la humanidad sobrevivir? La respuesta corta es no, no lo lograríamos. Todo sería aniquilado, excepto tal vez algunas bacterias astutas que se esconden en las sombras. Pero en un escenario más esperanzador en el que el Sol nos diera una advertencia sobre sus planes, podríamos tener una oportunidad de luchar. Si lo supiéramos con anticipación y tuviéramos tiempo para prepararnos, podríamos poner en marcha nuestros planes de supervivencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dado que la propia Tierra no sobreviviría al berrinche del Sol, tendríamos que mudarnos a algún lugar. ¿Recuerdas que mencionamos que no todos los planetas serían completamente destruidos? Bueno, tristemente, los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus y la Tierra, desaparecerían. Entonces, la opción más fácil sería mudarnos a algún otro sistema solar con su propio planeta similar a la Tierra. Pero ¿qué pasaría si la Tierra de alguna forma lograra sobrevivir a esta catástrofe? No pensemos en cómo sucedería y simplemente discutamos las consecuencias. Por empezar, nuestro clima se volvería loco. Durante los primeros momentos de la explosión del Sol, la radiación y las partículas elevarían la temperatura de manera significativa, creando una ola de calor interminable. Sería un efecto invernadero importante. Los océanos se evaporarían, formando nubes espesas y esponjosas que atraparían el calor y se negarían a dejarlo escapar al espacio. Y después de eso, sin el cálido abrazo del Sol, la Tierra se convertiría rápidamente en un gran congelador. Entonces tendríamos que pensar una solución para la supervivencia. Una idea sería buscar refugio bajo tierra, donde no nos afectaría tanto la radiación y los cambios repentinos de temperatura. A medida que excavas más profundo, la temperatura aumenta. Entonces, con las herramientas y los recursos adecuados, la humanidad podría atrincherarse en búnkeres fortificados y sobrevivirían un par de años sin los rayos del Sol. ¿Por qué solo un par de años? Bueno, ¿recuerdas que dijimos que el Sol es el centro de gravedad de nuestro sistema solar? Sin él, la Tierra estaría a la deriva en busca de un nuevo centro de gravedad. Imagina nuestro planeta, a nuestro fiel satélite, la Luna, y a todos los otros planetas flotando en libertad en el espacio. Afortunadamente, nuestro confiable Sol sigue ahí, manteniéndonos abrigados y brillando para muchas más aventuras cósmicas por venir. Por lo tanto, estamos a salvo durante algunos miles de millones de años. Pero siempre es divertido imaginar escenarios imposibles. Así que mantente conectado para ver más videos de posibilidades locas. Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad. Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Acerquémonos para ver qué ocurre. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente.
El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie. La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado, pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza. Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa. Todo esto ocurre cada 11 años más o menos. Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo, un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras 8 tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a cómo se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas, ya que Mercurio tiene un campo magnético débil. Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra. Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto. Pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales, como tortugas marinas, ballenas y aves. Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el Sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca, y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos tal vez caer a la Tierra, lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz.
Duró unos 5 minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal. Y en solo 17 horas y media, esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros, a pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal. Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo. Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022 hubo 5 veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes. Las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado hacia nosotros a velocidades bastante altas, pero no es que estemos completamente condenados si toda esa energía nos golpea. Nuestro planeta no nos dejará desprotegidos. Todavía tenemos la atmósfera y el campo magnético que nos mantiene relativamente a salvo. Nuestra gruesa atmósfera es como un escudo que bloquea la radiación que podría dañarnos. Estas erupciones solares pueden afectar sobre todo a la tecnología, pero no van a destruir la Tierra. Supongo que después de todo, tenemos nuestros propios superhéroes. Estás observando el mejor retrato completo del Sol hasta ahora. Afortunadamente, nuestra estrella madre de 4.500 millones de años no utilizó ningún maquillaje para ajustar su tono de piel antes de esta sesión de fotos. Y ahora podemos estudiar su superficie con gran detalle. Esta imagen icónica fue tomada en marzo del 2022. La NASA quería comprender mejor el comportamiento solar y su impacto en la vida en la Tierra. Y por supuesto, en el futuro de nuestras tecnologías espaciales. Para hacerlo, lanzaron la misión del Satélite Observatorio Dinámico Solar, o SDO, en febrero del 2010. Esta legendaria sesión de fotos ocurrió 12 años después, cuando el SDO estaba a medio camino entre la Tierra y el Sol. Los científicos tuvieron que ensamblar 25 imágenes individuales como si fuera un rompecabezas. Así que la imagen final contiene 83 millones de píxeles. Sí, esta resolución es unas 10 veces mejor que la de tu sofisticado televisor 4K. Mira este increíble patrón similar a una galleta. Normalmente, la brillante superficie del Sol lo opaca cuando observamos la estrella desde la Tierra. Afortunadamente, la NASA exploró la luz más allá del rango visible, lo que les permitió descubrir algunos detalles invisibles del rostro del Sol. Cuando ajustas tu selfie con filtros y efectos, puedes terminar con retratos completamente diferentes, resaltando distintas partes de tu rostro, incluso aquellas que ni siquiera sabías que existían. El mismo principio funciona aquí. Todas estas bolas de plasma son la misma foto del Sol captada en diferentes longitudes de onda electromagnéticas. Los puntos y patrones revelados pueden ayudarnos a entender un poco mejor los sucesos que ocurren dentro de la piel del Sol.
A la velocidad de la luz se supone que significa súper rápido. Pero este rayo dorado que acaricia tu mejilla al amanecer ha recorrido un largo camino y es increíblemente antiguo en términos humanos. Los fotones generados por el núcleo del Sol tardan entre 10.000 y 170.000 años en viajar a través de la atmósfera de la estrella, y luego unos 8 minutos más para llegar a la Tierra. Así que, exploremos qué les lleva tanto tiempo. Nuestro recorrido comienza con la capa superior de la atmósfera del Sol. ¿Recuerdas a las deidades solares en películas y obras de teatro? A menudo portan lujosas coronas con rayos dorados. Bueno, el verdadero Sol también viste una elegante corona, que es la capa externa de su atmósfera. Pero, por supuesto, su tamaño y su esplendor no se pueden comparar con esas coronas de plástico para disfraces. Y su forma no es tan estable. La corona es un caparazón de gas que envuelve a nuestra estrella madre, y su tamaño y su forma fluctúan constantemente bajo la influencia del campo magnético del Sol. Puedes ver esta corona a simple vista desde la Tierra durante los eclipses solares totales. Se ve como una hermosa e intensa radiación alrededor del disco solar, que a su vez está completamente bloqueado por la Luna. La corona se extiende 8 millones de kilómetros por encima de la superficie del Sol, mientras que nuestro planeta azul tiene un diámetro de solo unos 13.000 kilómetros. Así que un rayo hipotético de la corona equivaldría a una fila de unos 625.000 planetas del tamaño de la Tierra. De repente, todos mis problemas empezaron a parecerme insignificantes. Aquí tienes otro dato curioso. La corona del Sol de alguna manera rompe las leyes de la física que conocemos, porque está más caliente de lo que debería estar. Su temperatura supera el 1.000.000 de grados centígrados, mientras que la superficie del Sol solo tiene unos 5.000 grados. Aunque la palabra solo no encaja aquí, porque aún es extremadamente caliente en términos humanos. Por lo general, la temperatura tiende a disminuir a medida que te alejas de una fuente de calor, pero este no es el caso con el Sol. Los científicos espaciales todavía se rascan la cabeza tratando de investigar este misterio. Afortunadamente, la reciente sesión de fotos nos permite explorar qué sucede dentro de esta gran estrella caliente sin riesgo de que perdamos nuestra visión. Aquí tienes, por ejemplo, estos hermosos puntos brillantes. Representan erupciones solares que ocurren bajo la capa de la corona. Las erupciones solares son explosiones poderosas que ocurren cuando los campos magnéticos chocan entre sí. Cuando esto sucede, cambian de forma y se reorganizan rápidamente. Estos campos surgen del plasma, que es muy turbulento en sí mismo, por lo que estos sucesos no son una sorpresa para el clima local. ¿Quién hubiera pensado que el Sol tendría manchas oscuras en su piel, al igual que las personas? Estas zonas más oscuras se conocen como agujeros coronales. Los terrícolas pueden experimentar su impacto cuando observan las hermosas luces de la aurora en las regiones polares. Los agujeros coronales se ven más oscuros porque el plasma en estos lugares es más frío, menos denso y está magnéticamente abierto. Estas condiciones permiten que los vientos solares escapen hacia todo el sistema solar en lugar de quedarse en la superficie del Sol. Y cuando chocan con la magnetosfera de la Tierra, emergen las auroras para fascinar a nuestros ojos. Menos mal que nuestro campo magnético enfría los vientos solares. Nadie quiere que se le derritan los ojos, ¿cierto? Ahora, si buscáramos una analogía para los pelos del Sol, el mejor candidato serían las prominencias solares. Estos grandes lazos de plasma brillantes surgen de la superficie del Sol y se extienden miles de kilómetros hacia el espacio. Su vida útil varía desde días hasta varios meses. Es uno de los fenómenos más comunes en esta región. Aunque la primera descripción detallada de la prominencia solar data del siglo XIV, los científicos modernos aún investigan cómo y por qué se forman.
Adentrándonos aún más, nos enfrentamos a la región de transición. Esta capa tiene un espesor de alrededor de 100 kilómetros, y el clima aquí es inimaginable. Las temperaturas pueden llegar hasta los 500.000 grados centígrados. La capa de transición se encuentra entre la corona y la última región de la atmósfera del Sol, llamada cromósfera. Hablando de eso, bienvenidos a nuestra próxima parada. La región de la cromósfera es famosa por un misterio científico llamado espícula. Estos espectaculares chorros de plasma parecidos a hierbas se disparan hacia arriba desde la superficie del Sol y alcanzan velocidades de unos 360 kilómetros por segundo. Como si estuvieran saltando en un trampolín desde la superficie del Sol, cada espícula dura unos minutos en el espacio exterior antes de caer de nuevo en la atmósfera solar. Los científicos tenían un desafío al tratar de explicar cómo las partículas cargadas magnéticamente podían lograr escapar de la enorme gravedad del Sol estando tan cerca de él. La respuesta posible surgió en 2017. Un grupo de científicos descubrió que las partículas neutrales proporcionaban a las partículas cargadas magnéticamente una flotabilidad extra para escapar de la gravedad solar por un tiempo. Es más razonable que la teoría de que sucede gracias al polvo de hadas, sin dudas. Ahora, vayamos 1500 kilómetros hacia adentro a través de la cromósfera para finalmente llegar a la superficie solar, la fotosfera. Tiene alrededor de 400 kilómetros de espesor, pero a diferencia de la Tierra, la superficie del Sol no es sólida ni estable en absoluto. Las temperaturas aquí son increíblemente altas para que cualquier material pueda existir. Por otro lado, los científicos a menudo llaman al plasma el cuarto estado de la materia. ¿Y por qué no? Está compuesto por átomos ionizados y electrones libres, por lo que en cierto modo tiene bastante sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez un día nos encontremos con una civilización de personas plasmoides. Pero creo que sería mejor que nos evitemos sus cálidos abrazos de bienvenida. De todos modos, la fotosfera es nuestra última parada, porque la humanidad no tiene la tecnología para explorar el Sol más profundamente. Así que, si quieres aprender más, tendrás que inventar tu propia nave espacial. Pero el tiempo se agota. Solo tienes unos 7 a 8 mil millones de años. Después de eso, nuestro Sol se desvanecerá, según las estimaciones de los científicos. Tienes un competidor serio, sin embargo. La sonda solar Parker de la NASA es la actual campeona en inmersión profunda en el Sol. Esta nave espacial logró viajar más de 7 millones de kilómetros desde la superficie del Sol hacia su núcleo el 27 de septiembre de 2023. Y luego, repitió su propio récord una vez más en diciembre del mismo año. Entonces, ¿por qué no se derritió?, podrías preguntar. La sonda ha sido diseñada para resistir condiciones de intensidad y fluctuaciones de temperatura extremas. Está equipada con un escudo térmico especial y un sistema autónomo que protege la misión de las potentes radiaciones solares. La NASA tiene planes aún más ambiciosos. En diciembre de 2024, Parker realizará su acercamiento mayor al Sol. Viajará más rápido que cualquier objeto hecho por el hombre hasta el momento, a una velocidad de 700.000 kilómetros por hora. La sonda estará a solo 6 millones de kilómetros de la ardiente y brillante superficie del Sol. Es como aterrizar en una estrella. Los astrónomos ya han comparado este próximo hito épico con el alunizaje. Estoy pensando que podría ser más seguro si aterrizáramos de noche. Sí, tienes razón. Es un chiste demasiado viejo. ¿Es posible que un planeta no tenga uno, ni dos, sino muchos soles? Imaginemos lo que nos pasaría si el Sol de repente decidiera romperse en un montón de pequeñas estrellas. Durante la búsqueda de planetas similares a la Tierra en todo el universo, los científicos han descubierto que los sistemas de 2 o incluso 3 estrellas no son en realidad tan raros.
Muchos de ellos incluso tienen planetas en sus zonas habitables. Casi la mitad de estos planetas podrían contener vida. No puedo esperar para preguntarles a estos chicos sobre las puestas de sol. Los científicos incluso sugieren que nuestro Sol no siempre estuvo solo. Podría haber tenido una estrella compañera llamada Némesis. ¿Han notado que las extinciones masivas en la Tierra ocurren cada 27 millones de años? Es como un ciclo. Así que recurrieron a las estrellas para averiguar cuál podría ser la razón. Y luego supusieron que era por una estrella que dejó nuestro Sol hace mucho tiempo, pero aún nos afecta. Némesis podría ubicarse a unos 1,5 años luz de nosotros. Puede que no parezca mucho, pero en realidad son casi 14.484.096.000 kilómetros. Va a ser un divertido viaje en coche, de unos 50 millones de años. Como fuera, cada vez que Némesis pasa por su órbita, puede afectar a la nube de Oort. La nube de Oort es un área que rodea nuestro sistema solar, en la que se forman los cometas. Su existencia aún no ha sido probada, pero los científicos están bastante seguros de ella. Entonces los cometas se forman dentro de esta nube y luego se trasladan a nuestro sistema solar. Incluso estando muy lejos, la segunda estrella del sistema puede tener una gran influencia en él. Pero, ¿qué pasa con los sistemas de 4 o incluso más estrellas? ¿Es posible? En realidad sí, pero cuantos más cuerpos celestes agregues al sistema, más difícil se vuelve. Las órbitas se vuelven inestables. Va a ser tan caótico como puede llegar a ser. En mecánica estelar se llama el problema de los 3 cuerpos. Dice que es muy difícil predecir las órbitas de los cuerpos en tales sistemas. En la mayoría de los casos resultan ser muy aleatorios y únicos. Isaac Newton fue el primero en notarlo. Trató de aplicar sus descubrimientos gravitacionales a la Tierra, la Luna y el Sol. Se encontró con una gran lucha. No era fácil entender cómo 3 objetos estelares orbitan de manera tan estable entre sí. Y eso es solo un planeta y un satélite. ¿Qué tal incluir varias estrellas? No envidiaría a los que tendrán que calcular todo esto. Oh, cierto, ese soy yo. Como sea, sabemos que los sistemas de 3 estrellas son ridículamente caóticos. Pero, ¿qué pasa con los sistemas con más estrellas? Son muy raros. En 2021, la NASA descubrió un sistema estelar de hasta 6 estrellas. Eso es una locura. Por supuesto, no hay planetas en él, pero quién sabe, quizá algún día también encontremos un sistema así. En tales mundos, la danza de la gravedad es muy compleja. Se necesitan condiciones muy específicas para mantener todo unido. Es como caminar sobre una cuerda floja sobre un abismo. Con todo esto en mente, intentemos imaginar qué pasaría si el Sol de repente se convirtiera en varias estrellas pequeñas. Vamos a necesitar una simulación muy detallada. No, probablemente incluso una docena de simulaciones para que esto funcione. Porque de lo contrario solo tendríamos algunas opciones. Opción 1. Dividimos el Sol en 5 a 10 soles diminutos. Ahora dispersaremos a estos chicos no muy lejos unos de los otros. Destruirán nuestro sistema en un par de horas. Sí. Todos los sistemas estelares, incluido el nuestro, están en constante movimiento por todo el universo. Entonces chocarán entre sí casi de inmediato. Esta colisión dará lugar a la creación de una supernova. Nuestro sistema se convertirá en una hermosa y colorida nebulosa. Para nosotros sucederá en solo un par de minutos. Ni siquiera tendremos tiempo de sentir nada. Y todos los planetas del ex-sistema solar se convertirán inmediatamente en polvo espacial brillante. Pero no es la mejor opción para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver si puede ser de otra manera. Opción 2. Como no se pueden ubicar tan cerca uno del otro, intentemos colocarlos lo más lejos posible. Y en este caso, simplemente se irán. ¡Adiós! Su fuerza gravitacional es demasiado débil para mantener todo unido. Los pequeños soles simplemente dejarán el sistema solar, volando al espacio en direcciones aleatorias. Después de eso, el resto de los planetas descenderán de sus órbitas, incluidos los pobres de nosotros, por supuesto. Nos convertiremos en el llamado planeta rebelde. Al principio, ni siquiera nos daremos cuenta de que el planeta se ha salido de órbita y no tendremos tiempo de hacer nada antes de que haga un frío increíble. Qué triste y poético final. En general, ninguno de estos resultados suena muy divertido. Está bien. Todavía tenemos la última opción. Nuestro principal problema es que hacemos que cada una de estas pequeñas estrellas tenga la misma masa. Pero solo echa un vistazo a todos estos sistemas de estrellas múltiples que ya hemos descubierto. Verás que ninguno de ellos parece
un montón de bolas brillantes juntas. En cambio, hay un par de estrellas grandes allí, y el resto, las pequeñas, están orbitando alrededor de ellas. Entonces, ¿qué tal si tenemos 2 estrellas grandes y 2 pequeñas? ¿Cómo será la Tierra entonces? Bueno, su órbita se volverá terriblemente inestable. Nos sacudiremos de un lado a otro, y no lo recomendaría sinceramente. Sabemos a lo que esto puede conducir porque, y eso es una locura, esto ya no sucedió una vez. Sí, hace unos 70.000 años, una estrella solitaria visitó nuestro sistema solar. Era una enana roja llamada Scholz. Una enana roja es una estrella muy pequeña y fría. Bueno, si 7.760 grados Celsius cuenta como frío, por supuesto. Pero se considera el tipo de estrella más débil y más frío, por lo que probablemente no se veía tan grande y brillante en el cielo. En ese momento nuestros ancestros, los Homo sapiens, ya estaban allí viviendo sus vidas. ¿Y te imaginas? Vieron otra estrella en el cielo acercándose al Sol. Me pregunto cómo se vería eso. Y luego, Scholz pasó por alto el Sol y voló a algún lugar más lejos para navegar por el espacio. No esperabas algún tipo de desastre, ¿verdad? Si hubiera sucedido, no habrías tenido la oportunidad de ver este video en este momento. Pero a partir de esta historia, podemos ver lo que le sucede a la Tierra durante tales eventos estelares. En ese momento se desarrolló una gran cantidad de actividad volcánica en nuestro planeta. También tuvimos algunas lluvias de meteoritos que casi nos aniquilaron. Seguro que nuestros antepasados la pasaron mal, y algo similar ocurrirá en nuestro hipotético planeta de 4 soles. Pero en una escala mucho mayor. Constante actividad volcánica, terremotos y tsunamis. Además, la duración de un día cambiará, así como la duración de todas las estaciones y el año en su conjunto. Ya no serán estables debido a los cambios regulares en la gravitación. En otras palabras, nunca sabrás cuándo esperar un invierno anual o un verano caluroso. Y cuando estemos precisamente en el medio entre 2 estrellas, no habrá noches en absoluto, iluminarán ambas partes de nuestro planeta y tendremos que dormir bajo la luz del sol. Y si crees que esto es algo malo, ten en cuenta que también seremos atacados por muchos más rayos ultravioleta y vientos solares debido a nuestros 4 soles. Su color también cambiará. Se convertirán en enanas rojas con un aspecto claramente anaranjado escarlata en el cielo. También obtendremos muchos más eclipses solares. Excepto que, en lugar de la luna, el sol sería eclipsado por otro sol. Probablemente solo se oscurecería un poco. Para ser honesto, es poco probable que algo sobreviva en la Tierra después de todo esto. Digo, es posible, pero por favor, ejecuta 100 simulaciones tú mismo si quieres estar seguro. Pero en teoría, podríamos sobrevivir en un sistema estelar binario simple. Por ejemplo, en uno que consta de 2 estrellas cercanas entre sí. Cada una de ellas tendría que ser 2 veces más pequeña que nuestro Sol. Ese sería el escenario perfecto. Y es muy posible en el futuro. La NASA está trabajando actualmente en un plan para reubicar a nuestros descendientes en Próxima Centauri b. Ese es un planeta que está cerca del sistema estelar más cercano a nuestro Sol, el Alpha Centauri. Y quién sabe, quizás algún día en el futuro realmente nos mudemos allí. Entonces veremos cómo es vivir con varios soles.